Bienvenidos a la transmisión. Estamos hablando de las grandes oraciones de la Biblia y hoy veremos una historia interesante que Jesús contó sobre una higuera que no daba fruto y el dueño quería cortarla, pero alguien se paró en la brecha y se volvió intercesor. Dijo, vamos a fertilizarla y a cuidarla un poco más, y si no da fruto, entonces la cortamos. Veremos qué tiene que ver con la oración y lo que tiene que ver contigo. Lucas capítulo 13, verso 1. En aquella ocasión, algunos le contaron a Jesús cómo Pilato mató a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Significaba que Pilato había matado a algunos judíos que estaban adorando en el templo. Era algo horrendo. Y la respuesta de Cristo a esto está en el verso 2. Jesús le respondió, ¿piensan ustedes que los galileos eran más pecadores que todos los demás por haber sufrido así? Les digo que no, pero a menos que se arrepientan, todos ustedes perecerán. O aquellos que fueron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan que eran más culpables que todos los habitantes de Jerusalén? Les digo que no, pero a menos que se arrepientan, todos ustedes perecerán. A los que mató Pilato y los otros que tuvieron el accidente, el de la torre que cayó sobre los 18 y los mató, Jesús dijo que no fue porque fueran peores pecadores que los demás. Y sigue a partir de ese punto y da una razón. ¿Listos? Escuchen. Verso 6. También habló esta parábola. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viñedo y vino a buscar fruto y no encontró nada. Así que le dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Le contestó el viñador, Señor, déjala todavía 1 año más para que yo pueda acabar y echarle abono. Tal vez en adelante dé frutos, si no tú puedes cortarla. Jesús habló sobre las personas que Pilato mató, la torre que se cayó, y luego dio esta pequeña parábola. La parábola es muy simple en sus términos más básicos. Hay una higuera creciendo en medio del viñedo y no tiene fruto. Año tras año tras año el dueño del viñedo dice, oye, yo estoy cultivando uvas, no sé de dónde salió esta higuera, pero no tiene fruto y hay que cortarla. Se decretó destrucción para esta higuera. Pero algo pasó. Alguien se puso en la brecha. Un intercesor se presentó y se puso en la brecha para rogar a favor de este árbol. Y como alguien estuvo en la brecha, alguien se puso en medio, la destrucción se retrasó al menos otro año. ¿Saben qué? Hay algunos que están vivos hoy porque alguien en alguna parte está orando por ustedes. Dios les ha dado otra oportunidad de arrepentirse antes de que perezcan. No deberías dar por hecho tu siguiente respiro ni tu siguiente día. Pienso en mi propia vida. Es un milagro que viviera lo suficiente para ser salvado, pero sé por qué. Alguien en algún lado oró por mí, tal vez no me conocía, y gracias a Dios que habla en otras lenguas. El Espíritu hace intercesión con gemidos que no pueden ser definidos. Conoce la mente y el Espíritu, y habla de eso en Romanos capítulo 8, que podemos orar la voluntad perfecta de Dios cuando no sabemos qué orar. El Espíritu mismo hace la intercesión por nosotros o a través. Y pienso en todas las experiencias de muerte que casi tuve, todas ellas relacionadas con drogas y alcohol. Cosas que no debí haber sobrevivido, y lo hice. Milagrosamente lo hice. ¿Por qué? Alguien oró. Alguien se puso en la brecha. Alguien ha estado orando por ti. Escucha, no subestimes tus oraciones de intercesión por tus seres queridos, o por una ciudad, o por una nación. No subestimes el poder de tus oraciones para preservar a alguien, suficiente para que se arrepienta y pueda ser salvado. La intercesión hace una diferencia y me gusta esto. El chico había ido por 3 años. Y dice otro año. Algunos han recibido más tiempo por años.
porque alguien ha orado por ustedes. Pero no sigan presionando. Creo que Dios te trajo aquí esta noche para escuchar estas palabras. Es tiempo de que le des tu vida a Cristo, que te arrepientas. Es un cambio interno de corazón y mente que resulta en un cambio de dirección externo, arrepentimiento. Cambia el camino por donde has ido y entrégale tu vida a Dios. Hazlo. Las oraciones de alguien te han mantenido vivo. Tal vez hay personas aquí que dirán, eso es genial, pero sabes, Vélez, yo no siento la carga de orar por la nación, no siento la carga de orar por la iglesia, no siento la carga de orar por nadie en realidad. ¿Te diste cuenta que leímos 2 veces en Génesis 18 Abraham diciendo, he tomado la decisión de hablar con el Señor? Decídete también a orar. No esperes a que Dios te dé una carga. Tienes que tomarla tú mismo. Abraham conocía la situación y tomó sobre sí la carga de hablar con el Señor. Conoces ciertas situaciones, conoces cosas sobre nuestra nación. En lugar de criticar, ora. Pasan cosas en la iglesia. Adivina, la iglesia está llena de personas imperfectas. ¿Hay alguien casado aquí hoy? ¿Alguien casado que nunca haya peleado con su cónyuge? Sabemos que estuvieron de luna de miel anoche, y si estás diciendo sí, ese soy yo, todos los demás dirán que mientes. Muy bien, si hay un esposo y una esposa juntos, pelean, pero siguen comprometidos. ¿Y saben qué, amigos? Pasan cosas en la iglesia. ¿Qué esperaban? Pero estamos comprometidos con Dios, estamos comprometidos uno con el otro. En lugar de criticar, intercede, ora. Y no estoy hablando de disfrazar el chisme como una petición de oración. Hazlo solo, en tu closet, orando, solo tú y Jesús. Ahí ora, y si comienzas a orar, el Señor te dará una carga. El Nuevo Testamento dice que te levantes, aviva el fuego en ti. Levántate y habla a Dios y haz intercesión. Volvemos al libro de Génesis 28. Quiero ver una oración más, unos minutos. Génesis 28, y esta es una oración del nieto de Abraham, Jacob. Génesis capítulo 28, verso 10. Jacob partió de Beerseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar, pasó ahí toda la noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra del lugar y la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y su extremo superior llegaba al cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. El Señor estaba junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu abuelo, y de tu padre Isaac. El Dios de Isaac, la tierra sobre la que estás, la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será tan numerosa como la arena. Te extenderás de oriente a occidente y de norte a sur. Por ti y tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te haré volver hasta esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Ahora, Jacob despierta. Después de que despierta y considera que tuvo esta visión de Dios, ora. Vamos al verso 20. Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que emprendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra que yo erigí como pilar será la casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Es algo que quiero señalarte. Es un pensamiento aparte, pero vale la pena que lo consideremos. ¿Notaste que cuando el Señor le habló en el verso 13, le dice, soy el Señor, Dios de Abraham, tu abuelo, y el Dios de Isaac? Y cuando llegamos al verso 21, dice, Dios, básicamente, si haces las cosas que dijiste, entonces serás mi Dios.
también. Hasta este punto no es el Dios de Jacob. Es el Dios de Abraham. Es el Dios de Isaac, pero Jacob no ha tomado la decisión aún. Y llega un momento en que todo niño, toda persona debe aceptar al Señor por sí misma. Puedes crecer en un hogar creyente toda tu vida, pero aún tienes que enfrentar la decisión personal de hacer que Dios sea tu Dios, de hacer que Jesús sea tu Señor. Porque hay muchos niños y jóvenes adultos que creen que van a ir al cielo porque mamá y papá tienen una relación con Dios. Se meten en problemas y llaman a mamá para que ella ore, porque es el Dios de mamá, el Jesús de mamá. Tenemos, Janet y yo tenemos una amiga muy querida. Resulta ser la tía de un artista muy famoso. Es un artista y por su estilo de vida se ha metido en muchos problemas, muchas veces. Siempre que se mete en problemas, llama a su tía: tía, ora, no quiero ir a la cárcel. Tía, ora, estoy en problemas de nuevo. Es el Jesús de la tía, es el Dios de la tía, pero no es su Dios. Al menos no aún, estamos intercediendo y eso va a cambiar. Pero, sabes, debes tomar la decisión solo. Y quisiera darle un consejo a los padres. Creo que cada niño llega al punto donde tienen una pregunta. Es normal, es natural. Y no puedes asustarte e intentar suprimirla cuando suceda. Si tus hijos preguntan: ¿cómo sé que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo sé que Jesús es el único camino? Algunos responden: ¡te reprendo, Satanás, apártate! ¡No vuelvas a decir eso! Irás a los 5 servicios esta semana. Si intentas suprimirlo, la única respuesta será la rebelión. Es normal, es natural que pregunten ese tipo de cosas. ¿Y sabes qué? Necesitas una respuesta inteligente y espiritual. Familiarízate con la Biblia. Necesitas darte cuenta que el Dios que se reveló a ti es grande para revelarse a tus hijos. Nuestros 3 hijos hicieron la pregunta. Para algunos la transición fue constante, pero no todos. Algunos chicos son constantes, tienen sus preguntas y casi parece que van viento en popa y tienen su propia relación con Dios. Y otros, bueno, es difícil. Pero estoy convencido de que Jesús es real. Estoy convencido de que el mismo Espíritu Santo que me alcanzó puede alcanzar a todos mis hijos. A cualquiera que tenga un corazón honesto y hambriento. En verdad le dicen a Dios: muéstrame, quiero saber. Dios les mostrará. Mamá, descansa, ora por tus hijos, pero descansa. No te aterres. Papá, no te aterres, descansa. La oración que Jacob pronunció es una forma de voto. Dios, si haces lo que dices, que me traerás a la tierra de mi padre en paz, te serviré, serás mi Dios y yo te daré el 10% de todo con lo que me bendigas. Es el diezmo. Un diezmo significa el 10%, es el primer 10% de todo lo que se nos da. Abraham, su abuelo, diezmaba y ahora Jacob dice: ¿sabes, Bibi, que mi abuelo hacía eso? Te honraba con el primer 10% y si guardas tu promesa y haces esto por mí, voy a hacer lo mismo por ti. Te voy a servir y te daré el diezmo. Y creo que es una gran oración por un par de razones. En primera, porque oró en completa sinceridad. A Dios le encanta el corazón sincero. En segunda, porque es el tipo de oración que muchas personas hacen en 2 momentos diferentes en su vida. Número 1, oran en la encrucijada de la vida. Y número 2, es el tipo de oración que haces durante las crisis de la vida. Las encrucijadas es un lugar donde la carretera del mundo y el camino que lleva a la destrucción es interceptado por el camino al cielo. Donde alguien oyó el evangelio y ¿sabes qué? Crea agitación. Jesús dijo: no vengo a traer paz a la tierra, vengo a traer espada.
Y sabes, vi un póster una vez, ojalá lo hubiera comprado. Tenía un gato pasando por un centrifugador a la antigua. Si ven uno de esos, tienen poleas y pones la ropa en medio y le exprimes el agua, hay un gato que pasa por ahí. Al final tiene un letrero que dice: la verdad te hará libre, pero te sentirás miserable primero. ¿Y sabes qué? Muchas veces alguien escucha el Evangelio y comienza a considerar las ramificaciones y no está seguro y tiene preguntas y parece que su corazón está lleno de confusión. Está en la encrucijada. Dios comienza a traerte a su presencia y lo sientes, pero hay preguntas como: si hago esto, ¿qué va a pasar con mi novio con el que vivo? Sí, hago esto, ¿qué va a pensar mi familia? No entiendo todas las emociones que tengo. Oigo oración y lloro y encrucijadas. Y durante ese tiempo las personas hacen oraciones como Jacob: Dios, si tu Hijo Jesús es el camino, muéstramelo y te serviré, pero si no, voy a divertirme. Me reventaré como si no hubiera mañana. Pero Dios, muéstramelo, porque en verdad necesito saberlo. Recuerdo mi propia oración. Estuve en la encrucijada por una temporada. Solía conducir hacia el bosque en mi pequeña pick-up y dormía cerca de un río. Iba a pensar, tocar la guitarra y escribía las canciones más tristes que has oído en tu vida. Y recuerdo que había ido a vivir a la Ciudad de México y escuché el Evangelio, pero cuando estuve allá estuve muy triste. Estaba involucrado en actividades ilegales, hacía cosas que no debía hacer y no podía dejar de pensar en el niño que me habló de Jesús en Oregon y le dije a mis amigos que me iría. Subí a mi camioneta, conduje 5,000 kilómetros. Compré una caja de cerveza. Eran unos cuartos y me los bebí en el camino. Subí a la autopista de 5,000 kilómetros con cerveza y subí a viajeros en el camino, les daba cerveza e hice algunos amigos en la carretera. Pero regresé y descubrí que el pequeño y su madre comenzaron a hacer más y más preguntas. Y recuerdo esa noche, me había quedado con amigos que vivían en un área remota en la montaña. Había un camino de tal vez 150 metros hasta la casa y me acosté en el cofre de mi pick-up esa noche. Estaba en una encrucijada. Parecía que mi vida se estaba deshaciendo, mis emociones estaban alteradas. Y oré y dije: Dios, si es verdad, si Jesús es tu Hijo, ¿qué hay de esto? ¿Qué hay de aquello? Si es verdad, tienes que mostrármelo. Y los cielos callaron. No obtuve respuesta y lloré. Y me fui a dormir esa noche. Pero al día siguiente pasó algo impresionante. Dios me habló. Dijo: quiero que vayas a casa de Ramona. Era la madre del pequeño. Y fui a su casa. Era la primera vez que escuché hablar a Dios en mi vida. Fui ahí y supe intuitivamente que era Dios y se preparaban para salir. Dije: ¿a dónde van? Vamos al siguiente pueblo, a Medford, a una misión callejera. Dios me habló por segunda vez. Lo escuché, supe que era Dios y dijo: quiero que vayas con ellos. Y argumenté en mi corazón. Dije: no creo. De hecho, por dentro le dije esto a Dios. Dije: te diré algo, hagamos un trato. Si ellos me invitan, iré. Y de inmediato Ramona se gira, me señala y dice: ve y nos acompañas. Todos me decían ve y entonces. Y dije: está bien. Me senté en la fila de enfrente de la misión, me sentí en casa, estaba llena de marginados y drogadictos. Entre ellos, yo era el jefe. Me senté ahí. Era un servicio testimonial, no sabía qué era eso. No había ido a la iglesia. Y había un podio de madera enorme y una señora se puso atrás, casi desapareció, su cabeza sobresalía e iba a dar su testimonio. Imaginé que sería interesante. Comenzó a citar la primera pregunta que le hice a Dios la noche anterior en el toldo de mi camioneta
y dio la respuesta de la Biblia. Luego subió un chico y citó la siguiente pregunta que le hice a Dios. Compartió la respuesta de la Biblia. Alguien más se paró e hizo la siguiente pregunta. Cada pregunta que le hice a Dios fue citada en ese lugar. Respondieron con escrituras. Y esa noche le entregué mi corazón a Jesucristo hace 35 años. Escucha, tal vez esta noche estás en la encrucijada de tu vida. Si tienes un profundo deseo por conocer a Dios, si eres sincero, Dios te alcanzará. De hecho, que yo esté hablándote ahora podría ser la respuesta a tu oración. Te digo que Él es real y voy a intentar terminar. En segunda, las personas oran ese tipo de oración durante una crisis de la vida. Hacen un voto cuando están en crisis. Jacob hizo un voto a Dios y después dijo: Dios, si me libras, si me ayudas, te serviré. Dios, si me ayudas a salir de esto, iré a la iglesia. Dios, si me ayudas, comenzaré a diezmar. En el caso de Jacob, Dios hizo exactamente lo que prometió, y Jacob honró su parte del trato. ¿Has hecho votos a Dios? ¿Has cumplido tu parte? Escuché a un anciano compartir una historia en la iglesia. Él había caído en un arroyo, no sabía nadar, la corriente se lo estaba llevando y él giraba y giraba y giraba. Estaba a punto de desmayarse e hizo una promesa, un voto: Dios, si me salvas, daré mi vida a ti. Luego pasó por debajo de un puente y alguien lo vio, lo sujetó del cinturón, lo tomó y lo sacó del agua. Luego hizo esta declaración, dijo: le hice un voto a Dios ese día, pero después me tomó 30 años para cumplir ese voto que le hice a Dios. Gracias a Dios, finalmente cumplió su promesa, pero la Biblia dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Dios contestó la petición de Jacob fantásticamente y le dio más que comida y ropa, y es todo lo que pidió. Si me das ropa y comida y me traes aquí, te serviré. Tú serás mi Dios y yo te daré el 10%. Si lees en Génesis capítulo 32, descubrirás que Jacob, cuando regresa, dice: Dios, no soy digno de tu misericordia. Cuando crucé el Jordán tenía una vara en la mano, y ahora vuelvo a la tierra de mi padre y me diste 2 compañías. Tenía ganado, herederos y empleados. Dios lo había bendecido y prosperado y le dio el favor y le dio la influencia. Dios contestó su oración de forma espléndida. Y si le haces una promesa a Dios: Dios, te prometo que haré esto, necesitas cumplir la promesa que le hiciste a Dios. Por un momento, bajen la cabeza y cierren los ojos. El Dios que se le apareció a Jacob puede aparecerse ante ti. El Dios que se me apareció en una misión callejera puede aparecerse en este lugar esta noche. Quiero orar. Les voy a pedir que hagan algo y no va a tardar, solo un par de minutos y después los dejaré ir. Pero si vinieron aquí esta noche y nunca le han entregado su corazón a Jesús, la Biblia dice que si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos y lo confiesas con tu boca como Señor, serás salvado. Dios te lleva a tener una relación con Él llamada salvación. Algunos han esperado esto por mucho tiempo. Las huellas de Dios están en su vida. Los trajo aquí y sí, Él haría todo un servicio y usaría toda una tarde para alcanzarte, pero no te obligaría. Sin embargo, la Biblia dice: hoy, si escuchas su voz, y si escuchas su voz en mi voz hoy, si fuiste sensible al Espíritu Santo y tocó tu corazón, hoy si escuchas su voz, la Escritura dice: no endurezcas tu corazón. Cede. Pon tu mano en el corazón, vamos a orar juntos. Di: Jesús, gracias por ir a la cruz por mí. Creo que pagaste todos mis pecados. Y te pido ahora, ven a mi vida. Te confieso como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados.
Entrego mi corazón a ti. Ofrezco mi vida a ti. A donde sea que me lleves, te seguiré, Jesús. En tu nombre oro. Amén. Espero que nos acompañaras en esa oración que hice con toda la congregación. Una oración para aceptar a Jesucristo como Señor, amigo, y eso cambia todo. Tal vez nos has visto un tiempo y nunca nos has contactado. Me animarías y animarías a mi equipo. Envíanos un email. Cuéntanos si la transmisión ha sido una bendición para ti. Quiero terminar con esto. No importa qué estés pasando ahora, cualquier reto, no estás solo. Dios está ahí contigo, te ama, no te va a abandonar, eres importante para Él. Tal vez pienses que te equivocaste, fue una desobediencia voluntaria lo que me metió en este lío. Todos hemos estado ahí una o dos veces y Dios nos ama de todas formas. Tu error no tomó a Dios por sorpresa. Sabía lo que ibas a hacer antes que tú. Y aún así te ama. Confía en Él, pídele que te ayude y lo hará. Nos vemos la próxima. Me encantaría saber de ti. Nos vemos.